Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema Él nos dio vida y leeremos un versículo que se encuentra en Efesios 2:1 que dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la realidad que tiene todo ser humano que está separado de Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados por causa de la naturaleza pecaminosa. Por eso es que decimos que solamente en el Hijo, si estamos en el Hijo, porque es el Hijo que puede darnos vida eterna. Es el único que puede hacerlo, ya que la Escritura menciona que en Él estaba la vida, como lo testifica Juan 1. Esta vida es llamada de varias maneras en la Escritura. En Juan 10:10 dice que esta vida es abundante. El autor de los Hebreos dice que esta vida es indestructible en el capítulo 7, versículo 16. Juan 6:48 habla de esta vida como un pan, algo para alimentar. O también habla, primera de Juan 1:1, como palabra de vida. Pero toda la Escritura está llena diciendo de esta vida como que es una vida eterna. Y precisamente es lo que el maestro hace referencia cuando dice en Juan 17:3 que la vida eterna consiste en el conocimiento del único Dios verdadero. Y este único Dios verdadero está en el Hijo Jesucristo. Cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, él dice a Jesucristo, a quien ha enviado. En Juan 17:3 hay una palabra puesta ahí, que es la palabra y a Jesucristo, pero realmente, como lo dice primera de Juan 5:20, nos identifica que este Dios verdadero es el Hijo. Él es la vida eterna. Primera de Juan 15:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la forma más correcta de leer Juan 17:3 es diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado, ya que la propia Escritura nos decía el maestro que solamente se puede conocer al Padre si es por medio del Hijo, ya que es el Hijo que nos lo ha dado a conocer, es el Hijo que nos ha dado esa vida eterna. Por lo tanto, la vida de la cual fuimos hechos partícipes se disfruta a la medida que tenemos un conocimiento, ya que en eso consiste la vida eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, en que lo podamos conocer en el Hijo, ya que es el Hijo quien lo ha dado a conocer. En 2 de Pedro 1:4 dice que todo lo que pertenece a esa vida y a esa piedad, y a la piedad que tiene que ver con la devoción, esa palabra piedad tiene que ver con devoción, es la devoción que tenemos para vivir esa clase de vida. Dice que todo esto ya nos fueron dadas por el Hijo, dice, por su divino poder. Dice esto porque fuimos hechos partícipes de su naturaleza divina, como dice también el propio Pedro en su carta. Así que hay varias definiciones para la palabra vida, pero en este caso el significado es Zoe. De cuenta la palabra vida entre la Escritura con diferentes significados, pero cuando estamos hablando de esta vida que nos dio es la vida Zoe, que significa la vida que es Dios mismo, cuya vida fue manifiesta en el Hijo, según como lo dice la Escritura. En 1 de Juan 1:2 dice que ellos palparon y contemplaron la vida que se hizo manifiesta allí en su Hijo Jesucristo. Así que de esa vida es que fuimos hechos partícipes por la fe que es en Jesucristo, ya que todo el que cree en Él pasa de muerte a vida, es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Así que tenemos que que estar convencidos realmente de esa vida en nosotros, y no una de las evidencias de que esa vida es una realidad que es en nosotros y que se está haciendo manifiesto. Dice primera de Juan 3:14, es porque amamos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros, amamos a nuestros hermanos. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Dice: el que no ama a su hermano permanece
en muerte, ya que la muerte, hemos dicho en días pasados, es una capa que impedía que la luz de la vida que estaba como semilla en nosotros pudiera alumbrar. De ahí, como dijimos en 2 de Timoteo 1:10, que él sacara a luz la vida, una vida que había sido puesta en nosotros, dice. Pero ahora, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ha sido manifestada por la aparición. Este aparecer es un aparecer que Dios hace en nuestro corazón, o como Pablo también habla en Corintios, alumbrando realmente para la iluminación del conocimiento de Dios, esa luz en nuestro corazón, en el rostro, en la presencia de Cristo. Dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 de Timoteo 1:10. Su aparecer debe ser en nosotros, en nuestros corazones, y ese aparecer, estamos hablando de que tiene que ver con ese conocimiento de la vida que hemos recibido, un conocer que tiene que experimentar nuestras almas, ya que esa realidad de la vida que se nos concedió en Cristo es en nuestro espíritu, y a la medida que nuestra alma está siendo notificada, está haciendo su aparecer, su manifestación, está haciendo su alumbramiento, sacando a luz la realidad de esa vida en nuestras almas. Entonces se hará manifiesto por medio de las obras que hacemos, y dice que es para que seamos manifestados con él en gloria, como lo habla Colosenses 3:4, cuando dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Muchas personas cuando leen estos versículos solo piensan en la venida del Señor, cuando Él venga y Él se manifieste, porque ellos siempre que leen esta palabra de manifestación, de aparecer, siempre lo hacen como algo lejano que va a pasar en un día futuro, y no entienden que esta manifestación y este aparecer tiene que hacerse notorio en nosotros, del aparecer de Dios en nuestras vidas, un hacerse visible. Así que cuando dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, como Cristo en nuestra vida y Él se manifieste en nosotros, inundando todo nuestro ser, realmente como tiene que ser espiritual mi cuerpo, como tiene que reflejarse o como tiene que manifestarse en nosotros y por medio de nosotros, dice, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y la palabra gloria no es algo ahí que tengo que imaginármelo, sino que la propia palabra gloria o la definición de la palabra gloria es la palabra doxa. Y esa palabra doxa lo que significa es la buena opinión del Padre, hablando de una forma más sencilla, hablando de la alabanza, el honor, la gloria. Es una aparición inspirando respeto, magnificencia, excelencia. Es el buen hablar de Dios sobre el Hijo y de todos aquellos hijos que estamos en Él. Así que cuando hablamos de esa gloria en la que seremos manifestados, estamos hablando que lo que se verá es el buen hablar. Tendremos un conocimiento del buen hablar, de la buena opinión, de esa alabanza, ese honor, esa gloria, esa excelencia. Que Dios ha hablado del Hijo y que nosotros también somos partícipes por participar de esa misma vida. Esa es la manifestación en la que seremos manifestados junto con Él por el buen placer del Padre en su Hijo Jesucristo. Así que Él nos dio vida juntamente con Él para que sembrando para el Espíritu cosechemos el fruto de la vida eterna. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará o segará vida eterna. Entonces, para concluir, el apóstol Pablo habla en Efesios 2:5-8 diciendo que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que el Padre nos da vida en el momento que el Hijo resucita de entre los muertos. Allí también es que se experimenta la verdadera vida. Por eso es que se predica el Evangelio, ya que el Evangelio es la notificación que se le dan a las personas que oyen el mensaje y que creen de que fueron muertos a esa naturaleza pecaminosa cuando Cristo fue muerto en la cruz, y que experimentaron esa resurrección cuando Cristo experimentó la resurrección, y que también se fueron ascendidos y sentados en los lugares celestiales cuando Cristo fue ascendido y posicionado en los lugares celestiales. Por eso dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. El día que Cristo resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Muchas personas creen que experimentan el nuevo nacimiento cuando se bautizan en agua. Note a dónde se llega a bajar realmente
lo que hemos recibido en Cristo por falta de conocimiento o muchas veces por las malas enseñanzas que se dan. Pero así como Pablo habla en Efesios y habla en Romanos, dice que fue juntamente con Cristo, que fuimos muertos, sepultados juntamente con Él, para que ahora andemos en esta vida nueva que se nos ha concedido o que ya tenemos en Cristo. En Romanos 6:4, para poner algún ejemplo. Pero en Efesios 2:5-8 dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos dio la vida? Juntamente con Cristo. Así que cuando Cristo resucitó entre los muertos por el poder de Dios, como dice Colosenses, que ahí es que se manifiesta el verdadero poder. Dice que ese poder de Dios resucitó a Jesús de los muertos, y no solo lo resucitó, porque muchas personas fueron resucitados en los días de Jesús, y hoy todavía hay mucha evidencia de personas que han dado testimonio de que han sido resucitados los muertos. Otras personas han testificado de esa realidad, como personas que estaban muertos han resucitado entre los muertos, pero ninguno de ellos permaneció vivo ni fue llevado a sentarse a lugares celestiales. Por eso hay evidencia bíblica de muchas personas que decían que estaban muertos y luego resucitaron, pero luego volvieron a morir. Aquí el gran poder de Dios se manifiesta en que fue resucitado entre los muertos, pero luego fue sentado en los lugares celestiales. Y esto es lo maravilloso, que también en ese levantamiento y en ese posicionamiento también fuimos levantados y posicionados nosotros. Algo que debemos empezar a comprender para que entendamos que la vida eterna no consiste en los muchos años que se vive en este mundo o con los muchos años que se va a vivir después que se aparta de este mundo, si son llevados en el Señor, sino que la vida eterna consiste en el conocimiento. Para eso Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro delito pecado, para que conozcamos que la vida eterna consiste en conocer al Padre. Sí, por eso le dice, por gracia sois salvos, que esto está entre paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero note para qué fue esto, me encanta. Dice que nos dio vida juntamente con Él y que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero ¿para qué es esto? El siguiente versículo dice que para mostrar. Así que la evidencia de que hemos recibido esta vida y que fuimos sentados, resucitados y sentados juntamente con Él, es porque Dios quiere mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El problema es que si nosotros no entendemos que esta vida que nos tenemos que conocer, esta vida que nos fue concedida para que Dios se pueda mostrar la abundante riqueza de su gracia para con nosotros y por medio de nosotros. Por eso dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un regalo, es un don, es la dádiva de Dios. ¿Y qué es esto que Dios nos ha dado? Esto que Dios nos ha dado es la fe, la gracia y la salvación. Porque Dios tiene como deseo, como su voluntad, poder mostrar todo lo que Él ha hecho en el Hijo y que lo manifiesta ahora por medio de nosotros al hacernos participantes de esa vida. Pero para que nosotros podamos ser aquellos emisores que podamos mostrar, o para que Dios pueda mostrar la abundante riqueza de su gracia y su bondad en nosotros, debemos nosotros de conocer la vida que hemos recibido por estar en Cristo. Así que Él nos dio vida, pero no ha dado esta vida porque Él tiene como objetivo mostrar que fue juntamente con el Hijo que Él lo hizo, que estamos sentados en los lugares celestiales y que quiere mandar a conocer o a mostrar, quiere hacer visible, palpable las abundantes riquezas de su gracia. Esto es que es un llamado a que nosotros podamos comprender esta vida que nos fue concedida en Cristo, porque Él nos hizo nacer para una esperanza viva, porque Él de su voluntad nos dio este nuevo nacimiento para que seamos primicia, como hemos dicho en otra semana, de su criatura. Y a la medida que nosotros comprendamos que la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios, el único Dios verdadero, que es el Hijo Jesucristo, porque Él es la vida eterna, porque en Él estaba la vida, porque es la luz que alumbra a todo hombre, entonces nosotros podemos ser aquellos instrumentos que Dios use para mostrar la riqueza, la abundante riqueza de su gloria, de su gracia en Cristo Jesús.
Así que, amado, la paz del Señor sea con todos. Comenten, comparta. Y la vida que nos fue concedida en Cristo hay que entender que es una vida abundante, que es una vida indestructible, que esa vida también es dada como un pan para que nosotros podamos ser de utilidad o de participación en este comer y en este beber a Cristo, en tanto en nosotros como nosotros, por medio de nosotros, para que también otros puedan participar de esa vida. También esa vida, Señor, amados, es como una luz que tiene que alumbrar de una manera precisa, continua, constante en nosotros, y esa vida también tiene que manifestar esa gloria, es decir, ese buen hablar, ese buen testimonio que Dios tiene del Hijo y de todos los hijos que están en su Hijo. Así que Él nos dio vida juntamente con Él y nos lo ha dado para Él mostrar las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. La paz del Señor sea con todos. Amén.